Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Feliz de estar con ustedes y gracias por participar de este video. Que mi sonrisa no los engañe amigos, estoy en el desierto de Judea en medio de una tormenta desértica de viento y de polvo que de a ratos no me dejaba respirar y aprovecho que ahora hay un ratito de tranquilidad para poder hacer el video. Espero de que este micrófono no me traicione y lo que estoy diciendo se escuche bien. Amigos, lo que ven detrás mío es una reliquia de la tumba de donde fue enterrado Herodes el Grande. Sí. Y lo que ven detrás mío es el Herodium. El Herodium está en una colina en las afueras de Jerusalén y es una construcción típica de Herodes el Grande que la hizo rodeada de murallas y dentro todo un mundo por las dudas, por si alguna vez lo perseguían. Paranoico, loco, asesino. Hay un montón de sinónimos que se le pegaron a Herodes el Magnífico, Herodes el Grande o todo lo que ustedes quieran. Y yo, mientras hago un recorrido por este lugar y les muestro algunos de los puntos de aquella época de Herodes y épocas posteriores, porque aquí se refugió también judíos en tiempos de revueltas, no voy a explicarles sobre los lugares, pero sí quiero contarles sobre la vida de este personaje. Y desde ya digo de que lo que voy a decir quizás no le guste a algunos, quizás no le guste a muchos, y lo que digo es algo que estudié. Y no es verdad absoluta, porque no hay verdad absoluta sobre este personaje tan pero tan controversial. Herodes, si era judío, si no era judío, si fue bueno para los judíos, si no fue bueno para los judíos, ¿qué pasó con los hermanos cristianos, con aquello que quiso hacer en Belén? ¿Y qué pasó desde su vida y hasta su muerte? Se lo voy a comentar mientras hacemos un paseo por aquí. Vamos a recorrer el teatro, vamos a ver una sinagoga, una piscina de rituales o de purificación, vamos a entrar por túneles donde se refugiaban, como les dije, aquellos judíos de la época de la rebelión, vamos a ver una torre y vamos a terminar el video en aquella tumba que tendría que haber sido así, pero bueno, hoy por hoy se ve un poco diferente. No les quiero adelantar nada, solo que contarles de que Herodes nació en Ashkelon, en la costa oeste de Israel, y murió de una enfermedad en Jericó. Pero aquí está enterrado. Empecemos el paseo y espero que sea de su agrado. Vamos. Amigos, lo que vemos allá es Jerusalén. Yo distingo las tres famosas torres del Monte de los Olivos. Yo dudo de que ustedes las distingan. Pero aquí lo importante es que Herodes tenía una vista padrísima, como dicen los paisanos de México. El paseo lo comenzamos en el anfiteatro que había aquí en el Herodium. Estamos en una colina de 800 metros de altura, en la cual fue mandado a construir un palacio para conmemorar la victoria contra los asmoneos de Jerusalén unos años antes del cero. Voy a comenzar contándoles que Herodes era un hombre que juntaba la astucia árabe que heredó de su padre, uno de los príncipes árabes, con la crueldad edomita de la sangre que poseía su madre. Y así logró que Julio César lo nombrara en un futuro ministro de Judea, cuando en realidad Herodes debía estar muerto por un fracaso años anteriores. Herodes, como era común en esos años, debió ir a Roma y matarse, entregar su cabeza por aquella derrota, pero decidió huir a Chipre, a Rodas más precisamente, y se salvó. La cuestión que en el año 40 a.C., Roma decidió perdonarlo y aprovechó que estaba bajo tierra, entre comillas, para hacer de él lo que ellos querían. Y fue así como Herodes consiguió del Senado romano el título de rey de Judea. Amigos, por estas imponentes escaleras vamos a acceder a la cima. Solo les cuento, antes de que se me acabe el aire, que lo primero que hizo Herodes fue aprovechar la mala situación económica de Egipto y de su puerto en Alejandría para construir desde cero una ciudad-puerto conocida como Cesarea para ustedes. A partir de ahí, comenzó a recibir millonadas de dinero y eso lo convirtió en un oligarca de la época. Dinero es poder desde la época de Abraham y hasta el día de hoy, nos guste o no.
Bueno, ya tomé aire y estamos llegando. Les cuento de que Herodes, lleno de dinero y contando con la ayuda del ejército romano, recuperó Jerusalén después de sitiarla 5 meses. Y una vez recuperada, y para conseguir legitimidad ante el pueblo judío, que dudaba de su ascendencia, se casó con Mariamne, la nieta de Hircano, que había sido sumo sacerdote. Pero como toda su vida, Herodes hacía una de cal y una de arena, entonces mandó a matar enseguida a 45 miembros del Sanedrín. Vamos a entrar en este sitio arqueológico, amigos, miren los colores, los frescos que vimos en Metzadá, ¿se acuerdan? Pero presten atención, que no llevan ninguna imagen. Respetan la ley de la Torá, a diferencia de lo que hacían los romanos en situaciones similares. Y si antes les nombré el Sanedrín, les cuento de que era la corte de justicia judía, pero que Herodes logró que jamás se reponga de aquel golpe al asesinar a todos sus miembros. Fue ahí cuando desapareció. A partir de ahí, Herodes se reservó el derecho de nombrar y destituir sumos sacerdotes y miembros del consejo a su antojo. Con esto, Roma había completado bajo su cargo el instrumento de su dominio total sobre Judea. Luego de una mala, hizo una buena y entonces reconstruyó el templo, aparentando preocuparse por el pueblo y por su Dios. El dinero para esa costosa y monumental construcción salía de los impuestos que recibía por el comercio internacional y además por los exigidos al pueblo. 1000 talentos cada año. Esto que vemos, por lo visto, es una habitación de baños termales. Y mientras las vemos, les cuento de que cada talento que les nombré antes equivalía a 10.000 denarios. Y un denario era el salario mínimo por día, como les contaba el otro día, ¿se acuerdan? Por Tel Aviv. Esto que vemos es una maqueta de todo el complejo. Así se veía al ser construido. La torre de control, las murallas, todo un fortín como ven. Amigos, les cuento que después de que Antípatro muriera envenenado en el año 43 a.C., Herodes llegó a ser el hombre más poderoso de toda Judea. De todo esto que estamos viendo ahora, miren qué vista. Las clases altas de Jerusalén lo consideraban un enemigo, eso sí, un usurpador, y ellos presionaban a Roma para que lo destituyera. Los religiosos judíos tampoco simpatizaban con él. Por un lado, los respetaba y tenían libertad de culto, es verdad, pero ellos querían alejarse del lado judío que Herodes representaba, demostraba. La cuestión que todos querían que se vaya y no lo consiguieron. Los romanos respetaban la memoria de Antípatro y valoraban mucho la capacidad de su hijo Herodes. Y quiero aprovechar este momento para aclarar la pregunta de su judaísmo. Por la ley seca, Herodes era de vientre judío. Por lo tanto, si venía Hitler y Machmo, lo asesinaba también a él sin muchas preguntas de su fe o su forma de vivir. Pero cabe aclarar que Herodes era judío sin quererlo. Es que había sucedido por única vez en la historia que los jasmoneos conquistaron Edom y forzaron a todos los habitantes a convertirse al judaísmo. Y vuelvo a decir, fue la única vez en la historia de algo así que judíos convirtieron por la fuerza. Quizás haya sido la última, porque aprendimos la lección por las fuerzas. De esa mala conversión nació a los pocos años este temible rey. De todas maneras, como digo yo, con judíos como este, es preferible creer en Jesús o en Mahoma. ¿Qué quieren que les diga? 2 ejemplos. Herodes encabezó una procesión desde el Senado romano hasta el templo de Júpiter, donde ofreció sacrificios a los dioses paganos. Y si hablamos de pecados o inmoralidad, Herodes tuvo muchísimas mujeres y una multitud de hijos e hijas, cosa que si bien está permitido en Israel de los tiempos bíblicos, ya había pasado muchos siglos. Israel era solo Judea y la poligamia ya estaba pasada de moda. Lo que era bueno en tiempos de David o Salomón era malo unos años antes de que naciera Jesús de Nazaret. Amigos, a partir de ahora vamos a pasar a ver la parte judía de este predio, es decir, aquella que tomaron los rebeldes años después y se refugiaron de los romanos, igual que lo que hicieron en Metzadá. Esta es la sinagoga que habían levantado, que es hermosísima, ¿verdad? Pero yo quiero volver al rechazo de los judíos hacia su rey. ¿Qué hace un dictador con quienes se oponen? Apenas el Senado romano lo coronó rey de Judea,
Herodes comenzó con sus brutales represalias contra todo lo que se había opuesto a él. Acabó con los asmoneos, acabó con los aristócratas judíos que lo habían apoyado, así también con quienes se quejaban de tener un gobernante amigo de los romanos. Vamos a hacernos los distraídos y a ver si me dejan filmar la mikve. Esta era una piscina de baños rituales, como ustedes saben, pero yo quiero seguir avanzando en la época de Herodes. Amigos, apenas conquistó Jerusalén, su reino se estabilizó y prosperó. Y Jerusalén se transformó en un centro de cultura griega. Desde el primer momento, la amistad con Roma fue el punto focal de su política y la fuente de su autoridad. El gobierno de Herodes se caracterizó por un ambicioso programa de construcción y Jerusalén disfrutó de bastante prosperidad, de eso no hay dudas. Se construyó un teatro, un gimnasio, un hipódromo y además otros edificios. Esto que estoy contando se los voy a seguir contando adentro. Vamos a entrar a lo que eran los canales de depósitos de agua. Estos son los canales de agua de la época de Herodes, que fueron después aprovechados por los judíos, los que transformaron esos canales en grutas para vivir escondidos. ¡Qué lindo! Estos judíos vivían aquí, bajo tierra, pero un siglo antes, durante la época de Herodes, Jerusalén no le tenía nada que envidiar a la Roma de esos años. Pero si hablo de las sectas judías de aquellos tiempos, ninguna estaba feliz por esos años de gloria. Todo lo contrario. Che, qué belleza esto, ¿me siguen? Ojalá todas las cuevas sean así de cómodas en Israel y no me tenga que andar arrastrando por la tierra. La cuestión que Herodes edificó un palacio real bien fortificado y la fortaleza Antonia, aquella que estaba cerca del templo, con el que se conectaba por medio de un pasadizo. Así, la guarnición romana tenía un rápido acceso al recinto del templo, como tal vez haya ocurrido cuando los soldados rescataron a Pablo de una chusma en el mencionado recinto. Así lo relata el Nuevo Testamento. Herodes construyó y construyó. Construyó muchísimo, pero como les dije, su obra más importante fue la reconstrucción del Templo de Jerusalén y de su complejo de edificios. Una construcción que comenzó en el año 18 de su reinado y que terminó al cabo de un año y medio. Pero los trabajos en los edificios y los patios vecinos siguieron hasta mucho después de su muerte. La superficie total era aproximadamente el triple de la del templo anterior. ¡Wow! ¡Cuánta bajada! ¡Qué belleza esto, eh! Eso sí, ya empecé a pensar en la subida. Este lugar es insólito. Y sí, Herodes, que se caracterizaba por la construcción en lugares y de edificios insólitos, levantó además de Keisaria, que les dije antes, obras monumentales en el desierto. La más conocida por todos es Metzadá. Metzadá fue elegida por Herodes para establecer su palacio fortaleza. El enorme peñón se encuentra aislado por tremendos precipicios de hasta 400 metros. Ellos forman en su cima una meseta de 9 hectáreas que son inaccesibles ante cualquier intento de conquista. Estuve ahí no hace mucho, ¿se acuerdan? El ejército romano, cuando quiso conquistar, tuvo que realizar una enorme rampa para sortear el precipicio. Una rampa que aún existe. Y esto que vemos, por si no se dieron cuenta, es el pozo grande de almacenamiento de agua. ¡Qué espectacular! Amigos, para terminar, quiero hablar sobre Herodes y los hermanos cristianos. Este rey aparece en el Evangelio de Mateo en una historia conocida como la matanza de los inocentes. Según lo que leí, tras el nacimiento de Jesús, algunos sabios de Oriente vieron una estrella en el este que les indicó que iban a ser el rey de los judíos. Estos magos fueron a preguntar a Herodes por este asunto y Herodes, como rey de los judíos, se asustó por la aparición de un usurpador. Entonces reunió a los sacerdotes y les preguntó dónde debía nacer el ungido. El Mesías es el ungido. Ellos les respondieron que en Belén, muy cerca de aquí, en referencia a la profecía de Miqueas. Herodes envió a los magos a Belén a encontrarlo, mientras Yosef, el padre de Jesús, fue advertido de que Herodes intentaría matar a su hijo y huyó con toda su familia hacia Egipto. El resto se los voy a contar afuera. Amigos, cuando Herodes supo eso, dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores.
Según Mateo, Yosef y su familia permanecieron en Egipto hasta que Herodes murió. Y luego se trasladaron al pueblo de Nazaret, en la región de Galilea, para evitar vivir bajo el gobierno del hijo de Herodes, encargado de la gobernación de Judea. Y esto que estamos viendo es ya la tumba de Herodes. Y mientras la vemos, les cuento de que Josefo escribió que Herodes murió de una enfermedad. Escribió que a Herodes le preocupaba tanto que nadie llorase su muerte, que mandó a un grupo de hombres distinguidos a acudir a Jericó. Y los mandó a ejecutar en el momento de su muerte para asegurarse de que hubiera muestras de dolor. Por suerte para ellos, su hermana Salomé y su hijo Arquelao no cumplieron este mandato. Así termina la vida de uno de los personajes más discutidos de la historia. El estudio del reinado de Herodes, amigos, para terminar, incluye opiniones como un loco que mató a miembros de su propia familia y a una gran cantidad de rabinos, como el malvado genio de la nación judía o como alguien que estaba preparado para cometer cualquier crimen para satisfacer su ilimitada ambición. Su reinado, según la opinión de la mayoría, fue completamente negativo. No hay piedra o edificio que valga la pena tanto derroche de dinero o derrame de sangre. Herodes, un personaje controversial que quiso ser recordado como el más grande de todos, no cabe dudas que lo consiguió. La pregunta es qué adjetivo le pondría cada persona a esa oración después de la palabra grande. El más grande dictador, el más grande paranoico, el más grande narcisista. Eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Amigos, si les gustó el material, aunque no les haya gustado la historia que relaté, les voy a agradecer que me regalen un me gusta. No querrán que les corte la cabeza, ¿verdad? Shalom.